Bueno, les explicaré el proceso de la meiosis. Me tocó. Estos son mis esquemas para explicarles el proceso de la meiosis. Primero que nada, les diré que la meiosis es un proceso de división celular que proviene de células reductoras en el que se denomina la mitad del número de cromosomas. Yo lo comprendo como dos divisiones celulares sucesivas especiales que se denominan 1 y 2 y que son llamadas meiosis 1 y meiosis 2. Ocurren las células germinales que generan gametos femeninos y masculinos haploides. A partir de las células diploides, que son abreviadas como 2N, experimentan dos divisiones celulares sucesivas con la finalidad de generar 4 células haploides. Este proceso requiere de dos divisiones celulares, una reduccional, que se llama meiosis 1, y una eucacional, que se llama meiosis 2. Ambas comprenden la profase, la metafase, la anafase y telofase. Quiere decir que ambas tienen metafase, anafase, telefase y profase. Profase, metafase, anafase y telofase. Solo que una es 1 y la otra es 2. Durante la meiosis 1, aquí los miembros de cada par homólogo de cromosomas se distribuyen en diferentes núcleos, es decir, aquí pasan por diferentes núcleos, y en la meiosis 2 los cromosomas hermanos que forman cada cromosoma se separan, es decir, aquí se esparcen y aquí como que se unen, se puede decir, y se distribuyen en núcleos de las células hijas. La meiosis consigue mantener constantemente los cromosomas de las células especiales para mantener la información genética. Es decir, la finalidad de la meiosis es para mantener la información genética. A continuación, les explicaré primero el proceso de la meiosis, que cumple. Bueno, como les expliqué anteriormente, la meiosis está conformada por una profase. La profase 1 empieza de las dos células centrales de izquierda, bueno, para mí es la izquierda, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, primero la profase, el proceso empieza en una profase, después en un prolacteno, después en el ectoteno, después en el cigoteno, después en un paquiteno, en un diploteno y en una diacénesis. Continúa con una metafase, una anafase, una telofase y una interfase que solamente la cumple la meiosis 1. Bueno, les explicaré en qué consiste una de cada ellas. Bueno, empezaremos con su proceso, como les dijimos anteriormente. Aquí en donde empieza la profase 1 empieza el prelactoteno. Aquí no está tal porque durante esta profase 1 la membrana nuclear permanece inalterada, es decir, aún no tiene algunos cambios. Se caracteriza porque no se advierten los cromosomas. Solo ha ocurrido fenómenos preparatorios para la mitosis, es decir, aquí se está preparando apenas para una mitosis y no para una meiosis. Y en cambio en el ectoteno los cromosomas comienzan a condensarse para mantener telómeros unidos para la membrana nuclear. A lo largo de los cromosomas van apareciendo unos pequeños engrosamientos denominados cromómeros, es decir, estos se van engrosando. Y a continuación pasamos con el cigoteno. Aquí en el cigoteno los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta que puede quedar apareados en su longitud, es decir, hasta que se unen. Los homólogos quedan finalmente apareados cromómero a cromómero. La disposición de los cromómeros a lo largo de los cromosomas parece estar determinando la genética, es decir, determinando los genes. Aquí ya en el cigoteno ya determinan unos genes. Y en el paquiteno, aquí una vez que los cromosomas homólogos están perfectamente apareados, formando estructuras que se denominan bivalentes, aquí el fenómeno de recombinación, aquí es donde hay un fenómeno que se llama de recombinación genética. Esto es intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos de cada pareja, es decir, aquí uno combina con otro y así sucesivamente, cromosoma con otro y un cromosoma con otro. Y
la profase diproteno, aquí los cromosomas continúan condensándose hasta que se puedan comenzar a absorber las dos cromatidas de cada cromosoma. Está aquí, te puedes decir. Y los bivalentes de paquetino los podemos denominar ahora tetradas, es decir, en el diproteno ya los podemos denominar tetradas. Y sin embargo se termina con una diacénesis. Aquí en la diacénesis, esta etapa apenas distingue el diproteno. Aquí apenas se está distinguiendo el diproteno. Podemos observar los cromosomas algo más condensados y los quismas. Aquí los quismas se pueden también ver más densos, y condensados. Con la finalidad de la diacénesis, por lo tanto, la profase 1 metoica viene marcando por la ruptura de membrana nuclear, es decir, aquí ya está abriendo una ruptura de membrana nuclear, es decir, este cafecito ya está abriendo ruptura de membrana, es decir, la separación entre este y este ya es una ruptura de membrana. Y ahora pasamos con la metafase 1. Aquí la metafase 1 ya sigue el proceso y pasamos con la metafase 1. Aquí comienza la ruptura de membrana nuclear y se forma uso acromático a partir de los centómeros que se colocan en los polos de la célula. Las parejas de cromosomas homólogos se unen al uso del centro de la célula a través de sus centrómeros. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos opuestos, es decir, cada quien se dispersa y se van a polos opuestos y no se unen, sino se van todos esparciendo y se va abriendo esta. Y decir, después con la telofase, aquí en la telofase se forman nuevas membranas nucleares y se separan las dos nuevas células haploides cromatidas. Cada una de ellas está parte del ciclo metoica varía de unos organismos a otros, es decir, aquí ya hay dos células y pueden variar unos con otros, o sea, no hay unos cromosomas tales en una y igual en la otra, no, sino aquí puede variar, una puede tener más y una puede tener menos, o así sucesivamente. Y en la interfase es la fase intermedia entre las dos meiosis, es decir, aquí termina la primera meiosis 1, pero comienza la meiosis 2, entonces esto quiere decir que es la intermediaria de la meiosis 1 y de la meiosis 2. A continuación les explicaré lo que trata la meiosis 2. Aquí, como les expliqué anteriormente, la meiosis 2 se compone de una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Pero como les decía anteriormente, hay una interfase que los une a la meiosis 1 y a la meiosis 2 y se convierte en una telofase y una citocénesis y un surco de surgimiento, que es decir, el desprendimiento, y ya entonces comienza otra vez la profase 2. Aquí en la profase 2 ocurre un número haploide de cromosomas, cada una de ellas con dos cromatidas, es decir, aquí cada una de ellas está con cromatidas. La membrana nuclear se rompe y comienza la síntesis de nuevo uso acromático, es decir, aquí lo cafecito es como la exposición de que se va abriendo la célula y la membrana nuclear se rompe y comienza una nueva síntesis con nuevo uso acromático. Y en la metafase, aquí en la metafase los cromosomas se disponen del centro de la célula unidos al hueso por su centrómero y cada una de las cromatidas dirigidas a polos opuestos de la célula formando estructura llamada placa ecuatorial, es decir, de 4. Aquí ya se están formando y apenas se van a separar y están formando 1, 2, 3, 4. Ahora continuamos con la anafase. Aquí los centómeros se separan y las cromatidas hermanas son arrastradas hacia polos opuestos, arrastradas por las fibras de uso, es decir, por las fibras que ya están mucho en uso, son arrastradas, pero todos van hacia polos opuestos, es decir, todas no van al mismo polo o no van dirigidas al mismo camino, cada quien agarra sus rutas a donde quiera por lo mismo del uso. El uso de fibrinas. Y terminamos con la telofase 2. Aquí en la telofase 2 se vuelven a formar núcleos alrededor de los cromosomas situados en los polos. En esta fase también desaparece el uso acromático y los cromosomas se recondensan, es decir, aquí ya se separa aquí se separa y se desaparece
el acromático y los cromosomas que recondensan, es decir, aquí ya no están condensados. Estos habrá formado 4 células haploides con N cromatinas cada una de ellas, es decir, 1, 2, 3, 4. O sea que ya cada quien tiene sus cromatinas y aquí se separan y ya cada quien agarra sus caminos. La meiosis 1 y la meiosis 2 se obtienen de células haploides con la reducción de la mitad de cromosomas, es decir, aquí ya termina el proceso de la meiosis 1 y meiosis 2 y aquí se obtiene